ya está con nosotros mi buen Luis Wertmann. ¿Cómo estás, Luis? Paco, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buen día, Con el muy gusto buen de día para saludarte. todos. Y Paco, a ver, yo creo que tenemos que hablar de veras de lo importante. Y lo importante es lo que cada año comprobamos, que de veras el cambio climático no es ningún mito y que es urgente, y porque llevamos años hablando de adoptar una buena conciencia del cuidado del agua. Y ojo, digo cuidado del agua, porque el agua no se ahorra, el agua se cuida. Y entonces la definición de ahorro es lo que guardas hoy para gastar mañana. Y aquí no, el agua no es así. Y peor es pensar que aquel que dice que porque paga por el agua, él ya está cumpliendo, ¿no? Ese es uno de los grandes errores sociales que cometemos. Y además de todo, cuando el agua te la subsidian, es peor porque no entiendes verdaderamente el valor que tiene. Así es, y eso nos pasa en nuestra ciudad, pero es un problema del mundo. Entonces, Paco, como siempre, de veras, las soluciones las tenemos y las tenemos nosotros y las tenemos para aplicarlas hoy. ¿Y cuáles son ese remedio y ese trapito de siempre? Mira, lo que tenemos que hacer es, uno, lávate los dientes con un vasito con agua. Cada vez que abrimos la llave y dejamos que corra, claro, se nos van entre 15 y 20 litros de agua, nada más para tenerlos. No le pidamos a nadie que cambie sus hábitos. Mira, ¿te quieres pasar media hora en la regadera? Pásate media hora en la regadera. Nada más que entre enjabonada y enjabonada le cierras al agua. Y con eso, en vez de gastarnos más de 130, 150 litros o más de agua en un regaderazo de 7, 8 minutos, si hacemos eso, podemos llegar a gastar 30 o 40 litros de agua. ¿Qué más? Regar las plantas en la noche en vez de durante el día. Y no con la manguera, sino efectivamente con una cubeta. O con una regaderita, para eso las inventaron, bueno, son muy antiguas, pero para eso son. Para que no suene elegante. Exactamente. El asunto, ¿no? Luego también otra cosa importante que es, si vas a lavar el coche, pues lávalo con una cubeta y se acabó. Y la otra cosa, lo que sí podemos hacer nosotros en nuestras casas, es checar que no hayan fugas dentro de casa. Y que cualquier fuga que veamos en la calle, inmediatamente la reportemos. Y mira, Paco, llevamos años, llevamos más de 10 años hablando de campañas, de qué hacer, de cómo no gastar de más el agua, porque el agua es un préstamo que tenemos de las siguientes generaciones que no vamos a tener con qué pagar, o que no estamos teniendo con qué pagar. Entonces, lo que te decía yo en un principio, de veras, las noticias son importantísimas. Lo que pasa con los bancos, lo que pasa en la política, pero hay una cosa muy sencilla. Sin agua no hay vida, no hay seguridad, no hay economía, no hay absolutamente nada. Y está en nosotros, como sociedad, como ciudadanos, el solucionar ese problema, comenzando hoy mismo y viendo los resultados mañana mismo también. Claro. Fíjate, yo creo que ya debe tener 10 años. Me tocó ir como ponente de México a la Feria Mundial del Agua en Zaragoza, España. Venga. Seguimos hablando de lo mismo, 10 años después. Precisamente el precio del agua es lo más importante, las fugas que hay en todas las ciudades, ¿no? Y finalmente también la falta de respeto que hay al medio ambiente. Y seguimos hablando de lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo y no hemos aprendido. Pero la factura ya nos la van pasando y ya vimos cómo se vivió en Monterrey ciertas crisis. Claro. Ya vemos también cada vez que hay una crisis aquí en la ciudad que empieza a faltar agua. Y no es, como digo, no es nada más lo que nos pasa a nosotros, pero sí son de estos problemas que nosotros tenemos gran parte de la solución en nuestras manos, Paco. Así es. Querido Luis, muchísimas gracias como siempre. No, gracias.